Muy buenas tardes, estimados estudiantes del SEBAS Soberana Orden Militar de Malta. En esta oportunidad vamos a empezar nuestras clases virtuales. Hoy un nuevo tema para cada uno de ustedes. ¿Qué les parece? Espero que se encuentren muy bien de salud y con ánimos a seguir estudiando. Y recuerden siempre, para el estudio no hay edad. Y con el fondo musical del Cóndor Pasa, iniciamos la clase del día de hoy. Y les hago la pregunta. ¿Conocen acerca de la literatura prehispánica? ¿Han escuchado hablar de las grandes civilizaciones que existieron? ¿Conocen ustedes sus gobernantes? ¿Cómo fue su organización social? ¿Qué aspectos económicos fundamentales tuvieron estas civilizaciones? ¿Cuáles fueron sus características principales? ¿Creen ustedes que existió literatura en esa época? ¿Qué dicen? ¿Cuáles fueron sus géneros literarios trabajados? Todas estas interrogantes lo vamos a descubrir en esta hermosa clase de literatura prehispánica. La cultura inca y sus manifestaciones literarias. Interesante, ¿no? Toda esta literatura tiene que ver con la historia incaica. Toda esta literatura tiene que ver con las tres grandes civilizaciones que existieron en nuestro continente americano. Vamos a dar pase y vamos a conocer enseguida la literatura prehispánica. ¿Qué es literatura prehispánica? Pues literatura prehispánica es el conjunto de manifestaciones de las grandes culturas que existieron en nuestro continente, ojo, antes de la llegada de los españoles. Esto es muy importante, ¿correcto? Entonces, son las grandes culturas que existieron antes que lleguen los españoles, nuestros conquistadores. Muy bien, vamos a ver cuáles son las grandes culturas. Comprende las siguientes civilizaciones. Cuando hablamos de literatura prehispánica, nos vamos a referir a tres grandes civilizaciones, ¿correcto? Uno, la cultura, los mayas en este caso, los aztecas y los incas. Los mayas se desarrollaron netamente en el continente centroamericano, ¿no? Parte de México también. Los aztecas igual, parte de México y parte de países Centroamérica, como Guatemala, ¿no? Y otros. Y nuestra civilización, nuestros ancestros, nuestros antepasados, la civilización incaica, se desarrolló en Sudamérica, netamente en la ciudad del Cusco. ¿Correcto? Muy bien. Estas son las tres grandes civilizaciones de la literatura prehispánica.
Vamos a hablar de los mayas. ¿Cómo fue su literatura de los mayas? La gran obra maya, la más importante, se llama el Popol Vuh, ¿no? Producían su literatura en lengua maya. El Popol Vuh comprende pues un libro de consejo, trono, comunidad, ¿no? Se lo traduce como el libro de los consejos. Es un libro muy didáctico porque enseña, ¿no? Da sus enseñanzas a la humanidad. Popol Vuh significa, o mejor dicho, Popol significa consejo, trono, comunidad. Y Vuh significa libro. He de ahí el Popol Vuh de lengua maya. ¿Correcto? Seguimos. Luego tenemos a los aztecas. Su literatura. Acá tenemos la presencia de una hoja de papel con códigos aztecas. Los aztecas, también conocidos como mexicas, fueron un pueblo indígena de filiación nahua y, por lo tanto, hablante del anuat, que significa lengua claro y agradable. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver a la tercera civilización, los incas, su literatura. Bueno, no han quedado textos literarios escritos de los incas. Han subsistido algunas tradiciones orales. Ojo, y con esto ya estoy manifestando que la literatura incaica fue netamente oral. Y algunas transcripciones realizadas por los conquistadores españoles. ¿Ya? No tuvieron sistema de escritura ideográfica, quiere decir, la literatura incaica fue netamente oral. Después, con la llegada de los españoles, ya los cronistas de esa época, ¿no?, transcribieron algunas situaciones que había pasado en cuanto a la conquista y historias de los incas. ¿Correcto? Producían su literatura en lengua quechua. Qué interesante, ¿no? Su lenguaje, su lengua de la literatura inca fue netamente quechua o quichua, que significa lengua de la gente. ¿Ah? El quechua significa lengua de la gente o el hablar del valle. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ir repasando. Entonces, tenemos las tres grandes civilizaciones. Uno, los mayas, con su obra El Popol Vuh, ¿no? Su lengua, maya. Acuérdense. Tenemos los aztecas, con su lengua el náhuatl, ¿no? Con su obra, algunas hojas de papel con códigos aztecas. Y la incaica, tenemos la lengua quechua, ¿no?, con sus historias netamente incaicas. Muy bien, vamos a ver. Entender al Perú de hoy empieza por conocer nuestra historia. Las primeras culturas que se desarrollaron en nuestro país no solo dejaron huellas de sus logros, ¿no?, los magníficos monumentos que construyeron. Vamos a ver ahí, en las piezas de arte que crearon, en los eficientes sistemas de trabajo y organización que tuvieron. También nos han permitido conocer sus valores, sus creencias y tradiciones. ¿A través de qué? A través de los mitos y
leyendas. Ojo, ahí está la base de la literatura prehispánica. Nos dieron a conocer todos sus valores, creencias, tradiciones a través de sus mitos y leyendas que se han recogido gracias a la tradición oral, ¿no? Y acá lo voy a subrayar. Sus valores, vamos a ver acá, sus valores, sus creencias a través de los mitos y leyendas. ¿Se dan cuenta? Ajá, interesante, ¿no? Muy bien. Vamos a conocer un poco de su contexto histórico-social. Vamos a conocer un poco más. La época prehispánica comprende el periodo desde que se originaron las primeras culturas en nuestro continente hasta la llegada de los españoles. Ojo, hasta ahí, que fue en el siglo XVI después de Cristo. En esta se reconoce la superioridad de tres grandes civilizaciones, ya lo mencioné anteriormente, Inca, Maya y Azteca. No se olvide, las tres grandes civilizaciones que existieron en América. La mayoría de las culturas que se desarrollaron en Sudamérica fueron conquistadas por los incas. El Tahuantinsuyo fue la civilización más importante de toda América del Sur. Uno de sus grandes méritos fue reunir la experiencia y logros de los pueblos que la presidieron. Quiere decir, de las culturas que ya existían antes que ellos. Para el hombre andino de la época prehispánica, el tiempo y el espacio eran sagrados. Los accidentes geográficos que se destacaban por su rareza fueron convertidos en divinidades dignas de adoración. Asimismo, los fenómenos de la naturaleza eran objeto de culto y motivo para la celebración de las fiestas rituales. ¡Qué interesante! Todos estos aspectos y contextos históricos social nos lleva pues a conocer ese mundo de la literatura prehispánica. Imagínense, ellos tenían mucha, pero mucha creencia en la naturaleza, en los accidentes geográficos. Ellos de una u otra manera desarrollaron una inteligencia, pero muy alta, que hasta hoy el hombre actual lo admira. Increíble, ¿no? Muy bien. ¿Qué características tiene? Aquí está. La literatura prehispánica tiene sus características y tienen que saberlo. ¿Correcto? Entonces, una de sus características era anónima. ¿Por qué era anónima? Porque no tenía un autor. No se firmaban las obras, ¿correcto? Listo. Oral, otra característica. Oral, se transmitía a través de generación tras generación, quiere decir, de padres a hijos. Así era la literatura en esa época, estimados estudiantes. Otra tercera característica, vamos a mencionar, era agrarista, o sea, agraria, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba ligada estrechamente con el tema de ¿qué? De la agricultura. Ellos tenían una ley, todos se ayudaban, ¿no? Si un día le tocaba trabajar, ¿no? De repente a una familia, las demás familias iban y ayudaban. Y era colectivo, no era netamente individual. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y otra de las características podemos mencionar de esa época que era panteísta. ¿Por qué, profesor? ¿Qué significa panteísta?
Panteísta es el hombre, ese hombre que rendía culto, adoraba a muchos dioses. Y acuérdense que en esa época ellos adoraban ¿a quién? A su dios Sol. ¿A quién más? A la luna. ¿A quién más? Al rayo, cerros, lluvia, serpiente, jaguares, aves. ¿Se dan cuenta? Por eso eran panteístas. Creían en muchos dioses. Cuando se cree solo en uno se llama monoteísta. Acuérdense eso. ¿Listo? Muy bien, mis estimados estudiantes. Vamos a pasar a la siguiente información. Y acá podemos resumir lo que he dicho, que la literatura prehispánica se caracterizaba por lo siguiente. A ver, anónima, ¿por qué? Porque no tenía autor definido. ¿Era oral? Sí. ¿Por qué? Porque se transmitía de generación tras generación, de padres a hijos. Muy bien. ¿Qué más? Era agraria. Correcto, existía netamente ahí en base a la agricultura, siembra, cosecha, etc. Era panteísta, porque creían en muchos dioses, y colectivista, porque era la ayuda mutua entre ambos. No existió la parte individual. Muy bien, excelente, ¿no? Buena información. ¿Qué más? ¿Qué más queremos aprender? Bien, ahora tenemos que aprender de la literatura inca, que existió dos vertientes sobre esta hermosa literatura quechua, nuestra literatura. Bien, en esa época también existieron clases sociales. Claro que sí. Entonces, la clase social estaba determinada de esta manera. En cuanto a la educación, por ejemplo, la vertiente oficial estaban las manifestaciones literarias impuestas o dirigidas por el corte del Inca y tenía una finalidad educativa, ¿no? Los creadores eran los amautas. ¿Quiénes eran los amautas? Pregunto. Y ahí le respondo. Los amautas eran maestros, así como existen ahora, maestros, profesores de escuela, ¿no? Ahí eran los amautas llamados maestros, que enseñaban a los hijos de los incas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, enseñaban a los hijos de los incas. ¿Y qué les enseñaba? Enseñaba todo referente a la cosmovisión. ¿Cómo se creó ese imperio? De sus dioses, de sus valores, de sus creencias netamente oficial, de la corte del Inca. Muy bien. Por otro lado, existió también la vertiente popular, ¿no? En la vertiente popular, aquí sobresalen las canciones y poemas que expresaban los sentimientos de las comunidades, quiere decir del pueblo. Eran transmitidos por los arabicus. Acuérdense bien, la vertiente popular eran transmitidos por los arabicus. Pregunta, ¿quiénes eran los arabicus? Los arabicus eran personas del pueblo que cantaban, recitaban todo referente a las actividades del pueblo, la siembra, la cosecha, los cantos fúnebres, etc. Todo eso estaba a cargo de la vertiente popular. ¿Correcto? Bien marcado aquí. Oficial perteneciente al Inca. Popular perteneciente al pueblo. Oficial estaba a cargo de los amautas, profesores de esa época, ¿no? Enseñaban a los hijos del Inca, netamente, de la nobleza incaica. Vertiente popular estaba a cargo de los arabicus y enseñaba al pueblo canciones y poemas del acontecer cotidiano. Qué interesante. Muy bien. Les pregunté a un inicio, ¿qué géneros de la literatura quechua existieron? ¿Qué géneros se trabajaron? ¿Existió género profesor? Sí.
existió. Y vamos a hablar de la épica, género épico, conformada por los relatos que explican el origen del pueblo incaico. Ahí está, ¿no? Y cuentan las hazañas de sus autoridades. Las manifestaciones épicas fueron recogidas por los cronistas. Y vamos a ver ahí, cuando yo digo estos relatos, vamos a mencionar a los hermanos Sayar, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, fíjense, en la parte épica, porque ahí nos está narrando cómo se creó el imperio incaico. Otro género tenemos la lírica, y la lírica estaba expresada a través de ¿qué? ¿Cómo se caracterizaba? Bien, se caracteriza por su tono rural. Los elementos campesinos están siempre presentes, ¿correcto? Y sirven para expresar mejor los sentimientos del poeta, como el Ayi y el Araui, canciones del pueblo. ¿Se dan cuenta? Otro género está el drama, ¿no? Muchos cronistas, historiadores, coinciden que o afirman que el teatro incaico fue el más importante de toda América prehispánica. Imagínense. Los argumentos eran hechos netamente militares, triunfos o victorias. Ese era el aspecto que se representaba en el drama. Las guerras, los triunfos, las victorias, ¿no? Y una de esas historias, si la conocen y lo van a leer, se llama El Ollantay. ¿Qué les parece? El Ollantay, ¿no? Aquel guerrero inca, ¿no? De los Antis, que se enamora de una princesa hermosa llamada Cusicuyo. Él pertenecía al pueblo, ella a la nobleza. Pregunta, en esa época, uno del pueblo podía acceder a estar con una de la nobleza. Y eso nos cuenta la historia de Ollantay, ¿no? Sus amores furtivos. Y lo van a leer más adelante. Les prometo que les cuento. Muy bien. Seguimos. Ya lo dije. La épica quechua. Están representadas en los grandes relatos, narraciones. Están las leyendas, los mitos. ¿Se dan cuenta? Las leyendas están representadas por los hermanos Sayar. Están representadas por Manco Cápac y Mama Ocllo. Son las manifestaciones épicas recogidas netamente por los conquistadores. Imagínense, ¿no? Historias que hasta hoy perduran. A través de ellas están estas manifestaciones de género épico. Los mitos. ¿Qué diferencia hay entre leyenda y mito? Bueno, leyenda es una narración de hechos ficticios e imaginarios. Mito también es una narración de hechos ficticios e imaginarios, pero sus personajes son netamente dioses o semidioses, como lo vamos a ver el mito de Nailán, el mito de Kong, entre otros, ¿correcto? Muy bien, vamos a la lírica. Ya habíamos especificado, la lírica va a estar representada por la música, por los poemas, netamente, ¿no? La lírica se caracteriza especialmente por su tono rural. Los elementos campesinos, está la tierra, los animales domésticos, están siempre presentes y sirven para expresar mejor los sentimientos del poeta. La lírica quechua tuvo principalmente dos formas. Una, el ayi, que eran composiciones, himnos dedicados a los dioses y a los incas de la tierra, cuando éstas daban sus frutos. Por otro lado, estaba el araui, de tono confidencial e íntimo, que expresa el amor sentimental. Ahí está la lírica. Y tenemos el teatro, ya lo dije. El teatro está representado netamente por los triunfos, por las guerras, por las victorias
que se realizaba en esa época, la conquista de grandes pueblos, ¿no? Y está ahí la obra Ollantay. Ollantay es de autor anónimo, lógico, no existía escritura. La versión que ahora tenemos es una, entre ellas está atribuida al padre Antonio Valdés. No, pero es netamente anónima, ¿correcto? Muy bien. La historia de Ollantay, ya les dije, trata pues de este gran personaje guerrero que tenía como inca, ¿no? Pachacútec era el inca que gobernaba en esa época. Era su brazo derecho Ollantay. Ollantay se enamora perdidamente de su hija de Pachacútec llamada Cusicuyur. Cusicuyur es hermosa, es linda, bella. Era una mujer perfecta, en el cual Ollantay había puesto sus ojos y se había enamorado. Producto de este amor, nace Imazúmac. Imazúmac, una niña hermosa, muy linda. Cuando Ollantay quiere pedir la mano de Cusicuyur, va delante de él y le pide con estas palabras: oh gran señor, yo que te he servido, siempre he luchado por ti, grandes conquistas he obtenido y te he dado todos los territorios conquistados. Dime, Ollantay, le dice Pachacútec, ¿qué quieres? Nunca te he pedido nada. Y todos los triunfos que yo te he dado, pero por esos triunfos has sido recompensado. Pídeme, Ollantay, todo lo que tú quieras y te daré. Pídeme un territorio y lo tendrás. Pídeme, que yo lo haré realidad. Y Ollantay le dijo: lo único que quiero, oh gran señor Inca, es a su hija Cusicuyur. Quiero casarme con ella. Y el Inca reaccionó de una mala manera y le dijo: ¿qué? ¿Estás en tu juicio, Ollantay? Mira que vuelas demasiado alto. Tú estás en la tierra y no puedes acceder al sol. Oh, si quieres, quítame la vida, le dice, ¿no? Entonces el Inca Pachacútec se amarga, se encoleriza y le dice: vuelas demasiado alto. Tú nunca serás y no pertenecerás a la nobleza. Mira quién eres, ¿no? Ollantay, muy abrumado, agacha la cabeza y el Inca le dice: sal de mi presencia, fuera de aquí, no te quiero ver. Y Ollantay se levanta y le dice: me iré, reuniré a todos mis guerreros, a todos los antis, y me vengaré, lucharé por ese amor que me da la vida. Cusicuyur, oh paloma, oh amada, oh Cusicuyur. Y se va. El Inca lo bota, ya no es más su brazo derecho. ¿Qué pasa entonces? Ollantay se refugia en las fortalezas de Ollantaytambo. Ahí arma su ejército, todos lo siguen, es admirado por el pueblo. Todos habían enterado que se había rebelado. Y así arma su ejército. El Inca Pachacútec manda a uno de sus guerreros, a Rumiñahui, para que pueda apresar y lo pueda matar a Ollantay. Ya había dicho que producto de ese amor existía pues ahí una niña. El Inca Pachacútec, al enterarse de eso, manda presa a su hija y lo encierra 10 años en el calabozo en el Atyahuas, casa de las vírgenes, al mando de Pitusaya, su nodriza que la cuida. Y al mando de ese lugar estaba Mamancaca, la patrona, la guardiana, que no permitía que se le acerque nadie. Bien resguardada. Pasa esos 10 años y muere Pachacútec. El pueblo del Cusco está de luto. Está triste. Entonces, quien toma el poder es su hijo, Tupac Yupanqui.
También Tupac Yupanqui da la orden que busquen a Ollantay, que su padre ha dejado esa misión. Y así Rumiñahui también obedece al Inca Pachacute y le juega una treta, una jugada, y llega a su territorio fingiendo estar herido. Cuando Pachacute lo encuentra, ¿no?, que es llevado por un indio, lo encuentra, conversan y le dice: ¿quién eres tú? ¿Qué haces por acá? ¿Acaso no me conoces? Soy Rumi. ¿Rumi? ¿Gran guerrero? Sí. ¿Y qué haces por acá? ¿Quién te ha hecho esa maldad? ¿Por qué estás herido? ¿No? Ollantay muy noble, muy generoso. Oh, gran Inca, me arrodillo ante tus pies y estoy desterrado. El nuevo Inca, Tupac Yupanqui, me ha hecho esto y he logrado escapar. Es un tirano, es un malvado. Oh, no, ven acá, amigo, aquí te daré refugio. Y esa era la treta, que lo refugie, porque en la noche él se levantó, Rumiñahui, con un mazo, ¡fa! ¡Fa! Lo desmayó y lo llevó frente al Inca. ¿Qué les parece? Mientras tanto, Imazuma ya tenía 10 años. Y por ahí, por los pasadizos de palacio, escucha un gemido, escucha una queja, un llanto, un dolor. Era Cosicuyur, que se quejaba de su vida. Y ella va y encuentra a esa mujer tirada, andrajosa y sucia. Acuérdense que estaba prohibida ingresar. Y Pituzaya la descubre y le dice: ya te he dicho, hija, que por acá no puedes estar. Mira que te pueden atrapar y van a dar mi cabeza. Vamos. Y en el camino le preguntaba: ¿quién es esa mujer que llora con desesperación? Dime la verdad, Pituzaya, ¿conoces quién es? Ay, hija, no te lo puedo decir. Dime, por favor. Está bien, mañana por la mañana iremos a verla. ¿Quién es ella? ¿Qué tanto misterio guarda? Llegó la mañana. Coge unos panes y un jarro de agua y será el pretexto para ir a verla. Cuando estaban ahí, madre e hija, prácticamente, Cosicuyur le dice: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Oh, mujer, ¿qué haces tirada acá? Dime, ¿por qué estás acá?, le pregunta también Imazuma. Dime, por favor, ¿cuántos años tienes y cómo te llamas? Mi nombre es Imazuma y tengo 10 años. Imazuma. Imazuma, que es el nombre de mi niña que nació de mi vientre. Y hace 10 años no la veo. Eres mi hija. Ven a mis brazos, hija mía. Y ella abraza a su hija en su pecho, la besa, la acaricia. ¿Pero quién ha sido este desgraciado que te ha encerrado?, pregunta. Entonces Pituzaya le dice: hija, acaban de traer a Ollantay, me parece, escucho voces, me van a matar. ¿Ollantay? No puede ser. Entonces Imazuma sale corriendo de ese lugar y va de frente a Palacio y le dice: ¡alto, alto! ¿Quién es el Inca? Y me arrodillo ante él para decirle que tengo a mi madre allá postrada, herida, encerrada. ¿Y quién es tu madre?, le dice. Mi madre es Cosicuyur. No puede ser, el Inca decía. Se reía. Cosicuyur ha muerto. Mi padre me lo dijo. Pues vamos, vamos si no me creen. Y fueron toda la comitiva hasta Ollantay. Todos los guerreros estuvieron ahí, hasta el Inca. Y le dijo: ¿quién eres tú? Soy Cuyur. ¿Cuyur? ¿Cosicuyur, mi hermana? No puede ser. Mi padre me había dicho que tú estabas muerta. Muerta para él, pero aquí estoy, viva, destrozada. Ese hombre maldito te quitó la vida. Oh, Cosicuyur, oh, hermana linda, ven a mis brazos, ¿no? Y Ollantay le dice: oh, mi amor,
esposa mía, ella es mi hija, mi adorada hija. Sí, Ollantay, yo di a luz a una hermosa hija, y ella es Imazuma. Se enteran de la verdad, no sabe qué hacer el Inca. El Inca ya había condenado a Ollantay a ser ejecutado. Y por descubrirse la verdad, el Inca magnánimo perdona a Ollantay y le da la mano de su hermana Cosicuyo. Celebran, cantan y se abrazan. Felizmente le da también territorio para que pueda gobernar. Fin. Esa es la historia de Ollantay con su hermosa Cosicuyo. ¿Qué les ha parecido? Muy bonito, ¿no? Muy interesante. Imagínense ustedes. Bien, entonces podemos decir que el Ollantay es una obra de autor anónimo. Su género literario es el género dramático, ¿correcto? El género dramático. Su especie literaria es un drama. ¿Qué es el drama? El drama es una especie netamente del género dramático, ¿no? Que sus características está el sufrimiento, el dolor, el llanto, pero con un final feliz. Y eso es lo que pasó en esta historia, ¿no? Sus personajes principales está Ollantay, Cosicuyo, Pachacutic y Yupanqui. Los otros mencionados serán los personajes secundarios. ¿Cuál es el tema central de esta obra? El tema central es, pues, los amores furtivos de Ollantay y Cosicuyo, ¿no? ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Cuáles son esos valores que podemos rescatar de esta obra? Los valores es la valentía, ¿no? Es la perseverancia. Cómo Ollantay luchó por ese amor y lo consiguió. Y acuérdense que en esa época existían las clases sociales, bien marcadas, ¿no? Por eso que él fue rechazado por Pachacuti. No le permitió el amor de su hija, pero así pasó. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, esta obra nos deja mucha enseñanza. Y puedo decirles que en este siglo XXI que estamos viviendo, creo que no debe existir clases sociales, no debe existir ninguna situación para quererse, para amarse, para enamorarse. Pienso yo. Muy bien, jóvenes estudiantes, esto ha sido la clase de literatura prehispánica. Espero que les haya gustado y ahora van a contestar las preguntas dejado en el formulario. Bien, conmigo será hasta la próxima clase. Nos vemos. Cuídense mucho.